Buenas tardes a todos, muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecer la invitación a participar en esta comisión sobre la discapacidad en Andalucía, cuya creación consideramos un gran avance para abordar los problemas que sufren los profesionales que desarrollan su labor en los centros de atención a personas con discapacidad de nuestra comunidad autónoma. CESIA Andalucía tiene una representatividad cercana al 21% entre los trabajadores del convenio de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, lo que nos sitúa en una posición de fuerza cada vez mayor para llevar a todos los foros en los que participamos nuestra voz independiente y profesional, que está rompiendo poco a poco la espiral del bisindicalismo que ha lastrado durante 3 décadas los avances de este imprescindible sector de nuestra sociedad. En esta incorporación de nuestra organización al espectro sindical del sector de atención a personas con discapacidad, nos gustaría señalar que estamos encontrando muchas dificultades para romper la inercia de incluir solo a los 2 grandes sindicatos de clase en muchos de los organismos que deciden sobre las cuestiones esenciales de la atención a las personas con discapacidad. Sirva de ejemplo ilustrativo para los miembros de esta comisión parlamentaria el hecho de que CESIA Andalucía ha solicitado, con el aval de su representatividad sindical certificada, la adjuntamos en las carpetas, la participación en el Consejo Andaluz y los consejos provinciales de atención a personas con discapacidad, no obteniendo hasta el día de hoy ningún avance al respecto. Igualmente, aprovechamos la ocasión para solicitar nuestra inclusión en la Comisión de Participación en materia de concertación con centros de atención especializada a personas mayores y centros de atención especializada a personas con discapacidad. Creemos que un verdadero gobierno del cambio, como es el actual andaluz, debe implicarse en romper con las prácticas de gobiernos anteriores dirigidas a favorecer y promocionar solo a los sindicatos de clase. Pedimos a esta comisión que apoye nuestra petición de participación, ya que viene respaldada por más de un 20% de trabajadores que optaron en la urna por un sindicato independiente. Nos gustaría también pedir la implicación de esta comisión para lograr uno de nuestros objetivos: la puesta en marcha de una mesa andaluza de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, compuesta por todas las consejerías implicadas, los sindicatos que ostenten la representatividad requerida legalmente, un 10%, y los representantes de la titularidad de los centros y servicios correspondientes. Pensamos que el hecho de abordar los asuntos de forma interdisciplinar y complementaria supondrá un gran avance en la participación andaluza de este sector. Pasamos ahora a desarrollar la principal problemática de los distintos centros y servicios de atención a personas con discapacidad de Andalucía, que depende de una u otra manera de distintas consejerías. Centros de Educación Especial, Consejería de Educación y Deporte. Conviene resaltar que esta labor educativa se lleva a cabo mayoritariamente por centros educativos específicos privados concertados. La coyuntura actual, una vez ha entrado en vigor la LOMLOE, es de gran incertidumbre por el futuro de los centros y sus profesionales, ya que a lo largo de la tramitación de esta ley educativa se ha puesto en duda la necesidad de su continuidad, amparándose el Gobierno nacional en un concepto de falsa inclusión. Ha creado gran alarma la resolución provisional de conciertos educativos, que sí depende del Gobierno autonómico, en la que por primera vez en muchos años se ha propuesto quitar el concierto a varias unidades en centros de educación especial andaluces, en una situación de gran dificultad por el efecto de la pandemia. Esperamos que, tras las alegaciones presentadas por los centros y por nuestro sindicato, la Consejería de Educación rectifique y en la resolución definitiva se respete, como han hecho los gobiernos anteriores, el número actual de unidades concertadas de todos los centros educativos específicos. En este ámbito, los centros educativos, queremos proponer una reflexión sobre la vía muerta con la que se encuentran aquellos alumnos que terminan su trayectoria en la educación especial y reúnen las condiciones necesarias para la integración laboral
a través de estudios posteriores de formación profesional, cuya oferta específica prácticamente es inexistente. Por último, defendemos la libre elección de centros por parte de las familias y, por ello, ponemos en conocimiento de esta comisión las dificultades con las que muchas familias se encuentran cuando solicitan a los equipos de orientación educativa el cambio a la modalidad de escolarización de o centro específico. Centros de atención especializada, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Entendemos que es imprescindible y urgente una revisión del coste de la plaza, similar a la que se está realizando en otras comunidades autónomas, que permita adaptar las tarifas de los servicios a los costes y que sea superior al que se ha planteado recientemente, un 2,6%, ya que, de no ser así, los profesionales de estos centros se enfrentan a graves dificultades laborales. El cumplimiento del convenio colectivo del sector conlleva las necesarias subidas salariales que han supuesto en una década una media de un 25% más de masa salarial, sin que se haya producido un ajuste en el precio plaza. Esto se traduce con frecuencia en descuelgues salariales e inaplicación de un convenio al que queda mucho por avanzar para dignificar las condiciones laborales y salariales de unos trabajadores que prestan un servicio esencial a nuestra sociedad, como es atender a las personas que más lo necesitan. Proponemos también que esta revisión del coste plaza no se limite al presente ejercicio 2021 y se acuerde con las entidades sociales un plan de subida para los 3 o 4 próximos años. Igualmente, resulta muy perjudicial para los centros y sus profesionales el retraso en tramitar la cobertura de las plazas vacantes, el tema de la ausencia de los usuarios y la falta del copago de usuarios en algunas ocasiones. Respecto a la situación creada por la pandemia de COVID-19, se ha podido afrontar a base del gran esfuerzo de los trabajadores, que se han implicado mucho más allá de sus obligaciones laborales, ya que las ayudas concedidas han resultado muy insuficientes y tardías y no han cubierto totalmente el gasto en materiales de protección, adaptación de espacios y puesta en marcha de los correspondientes protocolos sanitarios. Es el momento de invertir parte de los fondos extraordinarios de la Unión Europea en este sector para reparar, en parte, los daños económicos y sociales que han soportado los centros de atención a personas con discapacidad en Andalucía. Hay grandes retos de presente y futuro y un déficit de diálogo de la Administración con las entidades sociales que se podría paliar con la creación de una mesa andaluza del sector que hemos propuesto anteriormente, ya que en ella se podrían abordar con todos los interlocutores sociales los asuntos fundamentales, tal y como se hace en otros sectores educativos y asistenciales de nuestra comunidad autónoma. Convendría empezar a tratar el desarrollo de nuevos modelos asistenciales y residenciales, con agilización de los trámites administrativos, elaborar un mapa de necesidades para las personas con discapacidad intelectual y un plan de inversiones para adaptar nuevos modelos de prestación, agilizar las situaciones de dependencia pendientes de resolución y dotación de personal para atender adecuadamente las peticiones, aumentar la dotación económica para la asignación de plazas en los distintos servicios que ofrecen las entidades, elaborar propuestas de compensación económica ante las bajas de usuarios y diseñar un plan integral de asistencia a personas con discapacidad Grupo 1, orientado a la empleabilidad. Todo ello en cumplimiento de los puntos 75, 76 y 77 del Acuerdo de Gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. Centros Especiales de Empleo, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. En este ámbito, tenemos que decir que este tipo de centros sobreviven gracias a las subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo y este tipo de financiación provoca numerosos problemas, ya que algunos de ellos tienen pendientes las cantidades correspondientes a 2019 y 2020. Ya debería estar en marcha la convocatoria de 2021. Todo esto provoca una grave situación que pone en riesgo la viabilidad de los centros especiales de empleo, de los que dependen miles de trabajadores andaluces con discapacidad. Hay que resaltar también que no se han articulado ayudas de ningún tipo para afrontar la situación de pandemia en estos centros, lo que aún los sitúa en una situación de mayor riesgo.
se hace necesario el impulso de la contratación pública a través de los centros especiales de empleo, tal y como se recoge en la legislación, con el fin de que las personas que dependen de ellos accedan a un trabajo digno que les proporcione una calidad de vida acorde con su realidad. También queremos poner en conocimiento de esta comisión la demora de los centros de valoración y orientación y las demoledoras consecuencias que acarrea esta situación a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en centros especiales de empleo y a aquellos que pretenden hacerlo. Centro de Atención Temprana, Consejería de Salud y Familia. Existe una gran incertidumbre en este servicio debido a que no se conoce aún la fecha para la adjudicación de los contratos en el marco del concierto social, ya que debería haberse realizado en el primer trimestre de 2020 y se han venido prorrogando sucesivamente los contratos actuales, que conllevan una situación de desventaja económica grave al no contemplar las subidas económicas correspondientes. Ello supone que los profesionales que desarrollan su labor en los CAI están sometidos a continuos vaivenes y sobresaltos en sus condiciones laborales y salariales. Es urgente completar la vacunación al 100% de los usuarios y trabajadores de estos centros. Es conveniente avanzar en la aprobación de una normativa general para residencias y centros diurnos sobre las condiciones de prestación del servicio una vez concluya la campaña de vacunación. Como hemos expuesto a lo largo de nuestra intervención, los retos son importantes y queda mucho camino por delante. Queremos, como organización independiente, formar parte, por fin, de este proceso de trabajo, para lo que terminamos haciendo de nuevo hincapié en que se constituya la Mesa Andaluza de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad a la mayor brevedad posible y, a la espera de ello, se nos permita, con el aval de certificación de nuestra representación sindical, la participación en todos los órganos de este sector, en los que actualmente tenemos vetada nuestra presencia. Ese paso, dado por este Gobierno, sí supondrá la plasmación de que estamos verdaderamente en tiempos de cambio del paradigma social y sindical andaluz, y que hemos roto definitivamente con la inercia practicada por el Gobierno anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Decirles, antes de pasar al turno, que le acompaña también el vicesecretario de Organización. Saludamos a Rafael Martínez. Y ahora sí es el turno de los diferentes grupos. Comenzamos por el grupo Vox. La señora Gil dispone de 2 minutos. La señora Piñero. Gracias, Esther. Gracias, Rafael, por vuestra presencia y por la información que nos habéis dado. Bueno, os queda una gran tarea. Yo creo que nos queda a todos una gran tarea, porque la discapacidad realmente ha sido, mermada durante un montón de años, y ahí estaban los equipos de valoración. Y actualmente, pues no hay una gran mejoría, por lo que has comentado, pero es verdad que creo yo que es necesario y urgente hacer, pues, que todas, tanto en el ámbito salarial de las personas que trabajan en los centros, en distintos centros, como las propias personas perceptivas de ayuda, pues esto vaya acelerándose. Y poco más, un tema que estamos muy trillados, en cuanto a que siempre nos contáis eso que no termina de avanzar. Hablabais de los centros de atención temprana, que es verdad que tenía que haberse solventado ya el tema para este año, y que todavía el precio plaza no se ha subido por el acuerdo que todavía no se ha adjudicado. Esperemos, sinceramente, que vaya mejorando. Desde luego nosotros estamos atentos y siempre impulsando, pues, todos aquellos acuerdos que han dicho que iban a hacer, que no se terminan de hacer, y empujando en esa dirección. Otra cosa es que no podemos hacer, pero sí que es verdad que es un tema muy sensible. Yo creo que nos afecta a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Piñero. Por el grupo Adelante de Andalucía, la señora García tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En nombre de nuestro grupo parlamentario, agradeceros de estar aquí, compartir con nosotras y nosotros
esta tarde en esta comisión. Nos parece importantísimo también, desde la visión que nos acaba de exponer, de los trabajadores y trabajadoras de estos centros de atención a personas con discapacidad, que a veces, no se nos olvida esas relaciones laborales, ese derecho de estos hombres y mujeres, pues que tienen una tarea tan fundamental, ¿no? Y además hacía referencia a los duros momentos que se han vivido por parte de estos trabajadores en esta pandemia de COVID-19. Nos transmitían la necesidad de estar representados en los diferentes órganos del sector, algo que nos parece fundamental, que no solamente solo y exclusivamente estén representados algunas organizaciones sindicales, sino que los que realmente también representan a estos trabajadores, pues se puedan sentar, ya sea en el Consejo, ya sea en la mesa que proponéis o en cualquier sitio, ¿no? Nos ha detallado pues la problemática que hay en los diferentes centros, que además son dependientes de diferentes consejerías, que a veces eso dificulta todavía más el problema, ¿no? Por parte de nuestro grupo, solamente agradeceros por toda la información que nos habéis transmitido hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora García. Y por el Grupo Ciudadanos, la señora González Insúa. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la exposición que ha hecho. Y antes que nada, permíteme trasladarte desde mi grupo parlamentario, desde Ciudadanos y desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y este Gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, el agradecimiento unánime por el trabajo que habéis hecho durante esta pandemia y antes de ella. Desde luego soy un ejemplo que deberían de seguir muchas personas. Y desde luego estoy de acuerdo contigo que todos los recursos económicos son pocos y que hay que hacer justicia, ¿no?, a 10 años de congelamiento del coste plaza. La actualización, yo diría que lo hemos tratado hace unos minutos, actualizar ese coste. Y también la paciencia que habéis tenido todas las personas que sois trabajadores y trabajadoras de centros que atienden a personas con discapacidad, ese congelamiento, ¿no?, del coste plaza durante tanto tiempo, y que desde luego lo habéis resistido con mucha dignidad. Deciros que que el modelo que tenemos es el que tenemos y que desde luego tendremos que mejorarlo, y ahí tenéis nuestra complicidad absoluta. Ciudadanos es un partido renovador 100%, y también estoy de acuerdo contigo que no podemos limitar la representación sindical cuando legítimamente se tiene, como tú has dicho, de un 21%. No se puede limitar únicamente a 2 sindicatos, sino que todas las voces autorizadas, y vosotros sois una de ellas, deben de estar ahí hablando de lo que de verdad importa. Así que mano tendida desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, mano tendida desde Ciudadanos, estamos con vosotros y vamos a trasladar. Yo sé que vosotros habéis hablado con la consejería, con todas las consejerías, porque en realidad la discapacidad es transversal, tal y como tú lo has dicho, pero mano tendida desde luego para apoyaros en todas aquellas cuestiones que son necesarias y que redundan, por supuesto, en una atención de calidad a las personas con discapacidad. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, señora Insúa. Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, el señor Caracuel. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías, representantes del sindicato FESI, ambos vicesecretarios, Rafael y doña Esther. Pues en primer lugar agradecerle, al igual que han hecho el resto de compañeros, su exposición, su presencia aquí y sobre todo la labor que venís desarrollando a lo largo de muchos años y en especial en estos momentos de pandemia en los que ha sido tan difícil el desempeño de cualquier tipo de labor profesional, pero aún más si cabe aquellos que tenían más dificultades pues se han visto agravadas, y vosotros con ustedes como profesionales habéis hecho que esa tarea diaria siga yendo adelante. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular a nivel en general pues hemos tenido la suerte de haber contactado con ustedes en varias ocasiones, sobre todo desde el inicio de la creación de esta comisión sobre discapacidad, en la que se nos encomendaron las labores que hoy desempeñamos, y coincidieron prácticamente con el anuncio por parte de la señora Cela
en esa intención de ir paulatinamente mermando o cerrando los centros específicos. Pues fue ahí cuando iniciamos las conversaciones con ustedes y otras muchas representaciones, y desde ese momento pues el contacto nos ha marcado el buen trabajo que venís desarrollando, por el cual le trasladamos nuestra enhorabuena y nuestro apoyo en este caso en particular, en el que sabéis que así ha sido firme. Sabemos que partíamos de un punto en el que había mucho que mejorar, también lo hemos comentado y lo hemos puesto encima de la mesa y lo has verificado, bueno, lo has trasladado en esas cifras, pero también hay, como se ha dicho, la anterior portavoz que ha intervenido por parte de este Gobierno, que ha mencionado usted como Gobierno del cambio, esa voluntad de ir trasladando en muchos aspectos de la discapacidad, sobre todo, en primer lugar, atendiendo, sentándose con los sindicatos, con los representantes de los colectivos, con las propias personas, y luego pues poniendo posibles mejoras encima de la mesa y algunas que ya estamos viendo hoy en día. Nada más que trasladarle esa voluntad de continuar trabajando juntos en colaboración y mostrándoles nuestra disposición. Así que gracias, Esther, gracias, Rafael, y en vuestro nombre a todo el colectivo del sindicato FESIE, pues desde el Grupo Popular, nuestra mano tendida y también nuestra humilde disposición. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Caracuel. Por el Grupo Socialista, la señora Pérez. Sí, gracias, presidenta. Señora Jiménez, bienvenida al Parlamento andaluz, a esta comisión de discapacidad. Desde el Grupo Socialista no queremos, porque además no se trata de eso, entrar en ningún tipo de debate ni de polémica con ustedes. Tenemos sus documentos, nos los vamos a estudiar lógicamente con detenimiento. Hay de sus reflexiones, hay algunas cosas que no podemos obviamente compartir y que además no la vemos necesariamente objeto de confrontación, pese a que se ha intentado una y otra vez en este Parlamento hacer eso, que es el presunto enfrentamiento entre los centros de educación especial y la educación inclusiva. Desde el Grupo Socialista tenemos un mandato, y entiendo que todo el Parlamento y toda los andaluces y andaluzas, que es nuestra ley de discapacidad, una ley que salió de este Parlamento con gran apoyo. Y la hoja de ruta de la ley de discapacidad es la que nos mandata a tener una educación inclusiva. ¿Eso significa que desde el Grupo Socialista estemos contra los centros de educación especial? En modo alguno. Lo hemos creado y lo hemos financiado y lo hemos hecho durante años, porque además hay niños y niñas que necesitan esa educación especial. Lo que hay que tener muy claro es cuál es el perfil de esos niños y niñas con los profesionales de los EOE que requieren esa educación especial. Y claro que tendrá que existir, y ojalá fuera la mínima posible. ¿Se puede en este momento reducir? Pues posiblemente no, porque desgraciadamente cada vez tenemos más niños y niñas con discapacidad. Por lo tanto, lo que tendrá es que crecer más la educación inclusiva, porque cada vez tenemos más niños y niñas. Por lo tanto, no es un tema que nos parezca que sea objeto de confrontación. Creo que son modelos que pueden convivir. Lo que tenemos es que acertar en lo que más necesitan los niños y las niñas, que creo que ese es el objetivo, que seguro que compartimos la reflexión. Y luego, por otra parte, desde luego, compartimos muchas de las reflexiones que nos aportan de los centros de atención a personas con discapacidad en materia de igualdad y también de los centros especiales de empleo, igual que en el tema de atención temprana que nos han traído ustedes aquí. Desde luego, ya le digo, no tenemos más interés desde mi grupo que cumplir esa ley. Creo que estamos convencidos que queda mucho trabajo por hacer. Es una ley que todavía no se ha desarrollado íntegramente en Andalucía y, por lo tanto, todo lo que vaya de la mano del cumplimiento de esa ley, pues desde luego tienen la mano tendida del Grupo Socialista, y cuando ustedes consideren y podamos tener una reunión de trabajo, pues encantada de hacerlo, porque creo que todo enriquece y desde luego sí tiene que ver con la mejora de la educación de los niños y niñas con discapacidad y cualquier otra esfera de las que ustedes participan. Así que muchas gracias por su presencia aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, portavoz. Ahora dispones, Esther, de 5 minutos para poder contestar a los diferentes grupos.
Vale, bueno, tampoco ha habido preguntas así concretas, simplemente a los distintos partidos agradecerles su colaboración y su interés y sí responder a esto último de que FESIE, que quede muy claro también que FESIE apuesta por la inclusión, que apostamos por la inclusión. Pero lo que nos basamos y defendemos es la libre elección de centro, entonces que sean los padres los que decidan. Pero llevamos muchos años en este mundo, dentro de colegios de educación especial, y entonces lo que no puede ser es que nos vengan los padres diciendo que el equipo de orientación no le da la modalidad D porque el gobierno o la ley apuesta por colegio ordinario. Entonces, centrarnos en la libre elección de centro de los padres. Cuando los chavales vienen a los colegios específicos, suelen venir después de salir de una primaria en un colegio ordinario, en el que llegando ya a cuarto de primaria y a quinto ni siquiera están integrados en su grupo socialmente. ¿Culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿La misma sociedad? ¿Son los mismos chavales los que con esa edad ya tienen otros intereses? Entonces vienen a los colegios de educación especial y por petición de los padres, y a partir de ahí los padres empiezan a ver a sus hijos felices. Pero eso no quiere decir que FESIE no apueste por la inclusión, ojalá. Es más, llegaríamos a apostar tanto por la inclusión que podríamos decir, ¿por qué no vienen los niños que no tienen discapacidad a los colegios específicos? Porque somos colegios, es un colegio. Y se dan las asignaturas adaptadas al nivel. Dejo esa reflexión en el aire. Gracias. Pues muchas gracias a Esther y a Rafael, a FESIE Andalucía. Si les parece, señorías, les despedimos.